no tanto, hospitales públicos no lo tenemos. Y hablando de esto, por ejemplo, el ISSSTE tiene pues buen material. Vienen alumnos nuestros, el doctor Bonifaz, el doctor Fierro, mía, por ejemplo, la doctora Valeria Díaz, que ahora es profesora titular, de alumnos que veo por aquí. Del ISSSTE es un gusto. Y no vienen todavía los de Tacuba, son de la doctora Valerie, que apenas tiene la primera generación, pero posteriormente se integrarán. Y pues como crecen escuelas, hablando de esto, pues somos muchos ya, lo cual nos da gusto, lejos de otros especialistas que dicen no somos muchos, porque en el país falta llegar a toda la población, no alcanzaríamos para todos los que somos. Entonces bienvenidos todos. Y pues dejamos la palabra al doctor César Maldonado. Gracias, César, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí. De acuerdo. Pues empecemos con el ABCD de los biológicos. Estos son mis conflictos de interés y la verdad es que hoy nos tendríamos que extender con todo el abecedario, con tanto biológico que se ha publicado recientemente. Estas son las principales indicaciones de los biológicos: las inmunológicas, las oncológicas, las metabólicas, y nuestra área dermatológica está en medio de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Ya en dermatología se usa para psoriasis, sobre todo se empezó a usar en psoriasis, pero hoy día hay biológicos aprobados para dermatitis atópica, urticaria crónica espontánea y varias entidades. Pero en los próximos minutos nos vamos a enfocar a los biológicos en psoriasis y vamos a verlo desde la nomenclatura, inmunogenicidad, mecanismo de acción, cuándo iniciar el biológico, cómo seleccionarlo, qué tan seguros son y durante cuánto tiempo debo utilizarlos. En relación a la nomenclatura, recuerdan este grupo musical, pues tiene un sentido su nombre, y ese sentido es que incluye el nombre de cada uno de sus integrantes. Lo mismo es con los biológicos. Viene incluido el tipo de molécula, el origen de la molécula y el blanco terapéutico. Yo sugiero que para familiarizarse con los biológicos los leamos como se deben leer algunos idiomas, de derecha a izquierda. De esa manera podremos identificar si el biológico que estamos tratando, con el biológico que estamos tratando al paciente, es un anticuerpo monoclonal, si su origen es humanizado o si es con un efecto sobre una interleucina. Decía que hoy podríamos hablar no sobre el ABCD, sino de todo el abecedario, porque ya hay numerosos biológicos, pero empecemos algo básico. Empecemos con las vocales. Con A ustedes ubicarán adalimumab, con E etanercept, con I infliximab, porque ya tenemos infliximab, o omalizumab, que es esta urticaria crónica espontánea, y finalmente la U, ustekinumab. El tipo de molécula que es el biológico está incluido en la última sílaba, de manera que si la pregunta fuese ¿es proteína de fusión?, nosotros tendríamos que enfocarnos a etanercept, porque termina las proteínas de fusión con CEPT, anticuerpo monoclonal, AB, MAB, anticuerpo monoclonal. Ahí lo tienen en pantalla. Dos tipos de moléculas, puede ser anticuerpo monoclonal o proteína de fusión. No confundirse con estos inhibidores de sinasa. Estos, para empezar, tofacitinib, es una pequeña molécula que tiene acción intracelular, a diferencia de los biológicos que tienen acción extracelular. Pasemos ahora al origen de los biológicos. En grandes rasgos, los que están hoy día en uso son de origen humano, humanizado o quiméricos. Si la pregunta fuera de los que están en pantalla, ¿cuál es anticuerpo monoclonal humano?, nosotros tendríamos que responder adalimumab y ustekinumab, porque el secreto está en que en la nomenclatura está la U de humano, porque los humanizados con Z llevan justamente la Z en la nomenclatura. Adalimumab humano, ixekizumab humanizado. Es anticuerpo monoclonal quimérico,
cruza de especies, entonces esa cruza es esa X, esa cruz que está ahí. Enfoquémonos ahora al blanco terapéutico. La gran mayoría de los biológicos obviamente tienen efecto sobre el sistema inmune y por eso la gran mayoría incluyen en su nomenclatura la L. Pero cuando el biológico actúa sobre una interleucina, lleva la K en su nomenclatura. A propósito de que pueden actuar en el sistema inmune, pues ahí tienen ustedes a DUP, que no actúa directamente sobre la interleucina 4 y 13, pero sí sobre el receptor de la interleucina 4 y por eso llevan una L. Pero omalizumab actúa sobre IgE, que es parte del sistema inmune obviamente. Infliximab lleva la L porque actúa sobre una citosina. Esa es la razón por que la gran mayoría de los biológicos incluyen la L. Ahora, si el blanco terapéutico es directamente sobre interleucina, deberán llevar en su nomenclatura la K. Si en pantalla les dicen cuál es el que tiene acción sobre una interleucina, pues el que tiene la K. Y ese es ustekinumab. Vale la pena también decir que, aunque no es para psoriasis este agente, en la nomenclatura uno puede saber cuál es su blanco terapéutico, porque la T de rituximab es para tumores. Esto se empezó a usar para linfomas en antecedente y actualmente ya se usa en PECFI, pero su origen era para linfomas. Hablemos de inmunogenicidad. ¿Cuál de los anticuerpos monoclonales tiene menor grado de inmunogenicidad? Pues deben ser los humanos. Y mayor grado de inmunogenicidad, los quiméricos. Hablamos de cruza de especies. Este es un modelo murino, modelo humano. Entonces, obviamente, tienen mayor grado de inmunogenicidad los quiméricos. Acá tienen cómo se fragmentan, digamos, la estructura de los anticuerpos monoclonales quiméricos. 75% humano, 25% murino. Los humanizados, en general, no todos, pero 90% humano y 10% modelo murino. Yo no sé a ustedes, pero a mí me recordó cuando yo aprendí esto, alguna obra literaria, y pensar en esto. ¿Qué parte del cuerpo me sirve? La corto, la pego, y es un poco la idea de estos anticuerpos monoclonales. Ahora, hay un agente que tiene menor grado de inmunogenicidad que un anticuerpo monoclonal humano, y esas son las proteínas de fusión. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón y que viene en la pregunta influir. ¿Qué región contienen las proteínas de fusión? ¿FAB o FC? Es decir, ¿región variable o región constante? Respóndanselo a ustedes mismos. Cuando terminemos la plática, hay un ejercicio de Kahoot que son 5 preguntas muy elementales, muy sencillas, pero durante la charla habrá preguntas retóricas en donde ustedes mismos pueden ir haciendo su análisis. La pregunta era que la proteína de fusión, ¿de qué está constituida? Entonces, es la región constante, no la región variable, y mucho menos no tendrá región hipervariable. Por tanto, su grado de inmunogenicidad es menor. Pero eso no quiere decir que no pueda favorecer la producción de anticuerpos. Sí, pero son anticuerpos no neutralizantes. A diferencia de lo que pasa con los anticuerpos monoclonales, que ellos, por tener FAB y FC, pueden formar anticuerpos neutralizantes. Antes pensábamos que un paciente perdía eficacia porque formaba anticuerpos antidrogas, sobre todo esto con adalimumab, infliximab, pero no necesariamente tener anticuerpos antidroga positivos implica pérdida de eficacia. Hoy ya lo sabemos, hoy sabemos que si uno quisiera confirmar eso, tendría que hacer niveles séricos del agente en cuestión. Hoy también sabemos que para disminuir ese grado de inmunogenicidad podemos asociar el biológico, sobre todo adalimumab e infliximab, a metotrexato. Hoy también sabemos que la gran mayoría de los agentes biológicos, cuando se suspende por alguna razón y luego se tienen que reiniciar a los 3 meses o 6 meses, obtenemos respuesta terapéutica. No en todos al mismo grado que inicial, pero en la gran mayoría sí, excepto el infliximab. Si infliximab ya tienen ustedes más de 8 o 12 semanas que lo suspendieron, difícilmente van a encontrar la misma respuesta de inicio. Mecanismo de acción. Otra vez las vocales.
¿Cuál de estos es anti-TNF? Y la respuesta la tienen en las tres primeras vocales: ADA, ETA e infliximab. Lo dijimos hace un momento. ¿Cuál es anti-IgE, que es para urticaria crónica espontánea? Omalizumab. ¿Y cuál de estos actúa sobre interleucina? ¿Recuerdan qué letra debe llevar el biológico si actúa sobre interleucina? Pues la K, ustekinumab. También se le conoce a uste como anti-P40, porque en la subunidad P40 se encuentra en la estructura molecular tanto de la IL-12 como de la IL-23. No perdamos de vista que la IL-23 está constituido por dos subunidades. Una, la P40, que dijimos al ustekinumab, pero no perdamos de vista esta P19, que en unos minutos vamos a hablar de ella, que tiene mayor eficacia actuar a ese nivel. De manera que de las vocales que habíamos señalado, nos quedamos solo con esta, sacamos a la O por omalizumab, no es para psoriasis. ¿Qué tan cerca están los anti-TNF de la puerta patogénica del queratinocito? Bueno, pues más o menos a esa distancia, pero las anti-P40 están un poco más cercanos. ¿Cuál es la idea de esta explicación? ¿Cuál es la ventaja de que los anti-TNF no estén tan cerca de la puerta del lo cutáneo? Pues que tiene efecto a nivel intestinal y articular. Digamos que si los anti-TNF no se ganan la medalla de oro, sino la de bronce, por no llegar al centro, bueno, pues eso también tiene un beneficio, porque tiene efecto a estos niveles que comenté, intestinal y articular. Pero, como no llegan cerca a la puerta cutánea, pues su eficacia es de fase 75 a las 12 semanas y también a esto inicialmente a las 12 semanas, pero hay estudios hasta décadas y más o menos establecen esa respuesta de fase 50, fase 75. Estos son los estudios pivotales de anti-TNF y anti-P40. De una manera didáctica, práctica, ven ustedes en pantalla que, bueno, el que menos eficacia tiene es el etanercept y el que tiene mayor respuesta es infliximab. Hasta ese entonces, antes de que llegaran los anti-L17, infliximab es el que tenía la mayor eficacia, la acción más rápida. En una semana o en un mes ustedes podían ver respuestas muy satisfactorias, pero también dijimos que es quimérico, recuerden. Entonces tenemos acá ya mayor grado de inmunogenicidad y también mayor número de eventos adversos por este agente. Así es la idea que decía yo, que los anti-TNF podrían llevarse las bronce, quizá no las de oro. Hemos tenido experiencia con eso hace más de 10 años, entre otros centros de trabajo aquí en el país. Pero la idea es que si nuestro paciente no tiene ningún problema intestinal, yo quiero solo concentrarme en el problema articular y cutáneo, pues entonces, ¿qué otro agente podría llevarse la de plata o acercarse a la de oro? Ahí es donde vienen los grupos de anti-IL-17, que tienen una alta eficacia a nivel cutáneo y articular, no intestinal. De hecho, a nivel intestinal estos pueden generar problemas. De manera que ya tenemos un agente que se acerca más a la puerta patogénica del queratinocito. También tuvimos experiencia con los anti-L17 cuando empezaron aquí en el país. Publicamos la respuesta que tienen en la población hispanoamericana y aquí tienen el agente secukinumab. Este desbancó al infliximab a las 12 semanas y ya no solo hablábamos de fase 75, ya se había elevado el nivel de respuesta terapéutica fase 90, es decir, un 90% de mejoría. ¿Qué agentes se encuentran en la familia de los anti-L17? Pues ahí los tienen en pantalla, secu e ixe. Uno es humano, el otro es humanizado. Ahí los tienen en pantalla. Son anti-IL-17A. ¿Cuál es la importancia de decir que es A? Bueno, porque la IL-17 tiene 6 miembros en la familia, de la A a la F. Y hay otro agente que tiene efecto a nivel de la A y de la F. Los dos primeros que señalé son sobre la IL-17A. Hay otro agente que participa o que forma parte de este grupo, de la familia de los IL-17, que es el brodalumab, solo que no lleva cada kilo por actuar sobre la interleucina, porque no actúa sobre la interleucina, sino sobre el receptor de la interleucina 17, como lo ven en pantalla.
Ahí tienen entonces los que se han agregado. En México IL-17 solo tenemos SECU e ICSE. Dijimos que la IL-223 comparte la subunidad P40, pero que también la IL-23 tiene una subunidad exclusiva en la P19. Y por eso también se le llama a estos agentes que actúan sobre esa subunidad como anti-IL-23. ¿Cuáles son ellos? Bucel, Rizan y Tildrakizumab. Se incluyen entonces al arsenal terapéutico estos anti-IL-23. ¿Qué tan cerca están ellos? Pues acá los ven ustedes en pantalla. Esta es la idea. En pantalla pueden observar en verde a la interleucina 17, pero ¿quién? Bueno, ya su receptor, en verde y en amarillo está el receptor de la interleucina 17, que ya dijimos que ahí trabaja Rodalumab. Pero miren, quiero puntualizar en este asunto. Concéntrense en el color verde y en el 17A y F. ¿Quién favorece, quién activa una TH17? Pues la interleucina 23. Entonces la interleucina 23 es la directora de orquesta de la IL-17. Si bien dijimos que quien está más cercana a la puerta patogénica es la IL-17, quien dirige hacia la IL-17 es IL-23. Y allá tenemos, como ven en pantalla, a la Risa y a Tildrakizumab. Por ahí se cuela arriba en la parte superior USTE, porque también que actúa sobre la P40, pero hoy sabemos que el efecto sobre la subunidad P19 tiene mayor eficacia y resultados como lo ven en pantalla. Acá tenemos un nivel de respuesta de PASI 90, donde todavía aquí no están incluidos los anti-IL-23, pero van a ver ustedes que aquí sí tenemos en este metaanálisis incluidos a Risa, incluidos a Bucel, donde están a la cabeza con INSA y con Rodalumab. Estamos hablando aquí ya de respuestas de PASI 90 o PASI 100. Cuando hablamos al principio decíamos PASI 75, ahora hablamos de PASI 90 o PASI 100. Ahora, la situación es, ¿cuál es más rápido en actuar? ¿Alguien puede lograr una ventaja? Sí, ya vamos a ver cuál, si en este estudio que compararon a ICSE y a Bucel, tuvieron un PASI 100 a la semana 12. Es verdad que ICSE a la semana 12 tuvo una respuesta más rápida a PASI 100, pero al paso del tiempo, a las 24 semanas, se igualó, empataron pues en la carrera. Ahí se los pongo en una pantalla más evidente, insisto, con el ICSE más rápido a las 12 semanas, pero a las 24 semanas no hubo diferencias, ambos mantuvieron PASI 100. Hay otro estudio que compara otra vez a un anti-PDL19 con un anti-IL-17. Estos, a las 12 semanas, no mostraron diferencias. Empataron PASI 100 a la semana 12 iguales, pero a las 52 semanas, que es lo adecuado en una enfermedad crónica como la psoriasis, pues ahí sí hubo diferencias, y las ven en pantalla. Risankizumab, PASI 100 en más del 80%. Hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia a la semana 52 respecto a PASI 100, comparándolo con secukinumab. De manera que hemos hablado de varios biológicos, hay tantos que, bueno, ¿cuál voy a seleccionar? Yo les diría que con una mnemotecnia para tenerla en mente de esa tabla que les mostré del metaanálisis, ¿cuáles son los que están a la cabeza de hablar de PASI 90, PASI 100? Pues es la R de Risankizumab, I de Ixekizumab, B de Rodalumab y G de Guselkumab. O sea que en las buenas costillas con su guarnición, recuerden la mnemotecnia. ¿Cuándo lo inicio el biológico? Bueno, está clásico desde hace más de 10 años descrito, la regla de los 10, superficie corporal 10, PASI 10, del 10, pero también hay otras especificaciones que se han hecho al paso de los años, y es que si la psoriasis quizá no cumple estos criterios previamente citados, entonces si tiene lesiones a nivel facial, vaso de manos, piel cabelluda, o se encuentra palmoplantar o genitales, en fin, uno podría justificar el empleo de estos agentes. O bien si falló el control con tratamiento tópico o fototerapia. Es decir, ahí tienen las alternativas terapéuticas, los pilares terapéuticos, pero si no ha podido responder ese paciente con esos agentes o presentó intolerancia o presentó eventos adversos, bueno, pues hay que echar mano del agente biológico, que pueden ser como primera línea, pero por supuesto que pueden ser primera línea. El gran tema es el costo de los biológicos.
Hoy día, el tema de seguridad, estamos más tranquilos a lo largo de más de una década que se han usado estos agentes biológicos, ya sabemos más o menos de qué pie cogea cada uno. Pero no olviden estos pilares terapéuticos, sobre todo la base, atención integral. No pierdan de vista lo emocional del paciente, lo cardiovascular, etcétera, lo que ven en pantalla, incluyendo lo articular. Relación médico-paciente es fundamental en estos pacientes. ¿Cómo seleccionar el biológico? Bueno, haciendo una historia clínica que nos han enseñado desde que estuvimos en la facultad, pero como un ejercicio que no se nos debe olvidar es un ABCDE que incluya si el paciente con psoriasis tiene problema articular, sí o no. Si el el paciente tiene antecedentes o datos de TB latente o TB activa, eso es crucial. C de si tiene problema de enfermedad inflamatoria, D de desmelinizante, conocido de los anti-TNF, E de eficacia y seguridad, que hemos platicado con esta mnemotecnia de las costillas con su guarnición. Si el paciente tiene embarazo o está en su periodo fértil, en fin, ahí podemos hacer consideraciones para el empleo de algunos biológicos. Otra vez pongo aquí el ejercicio, bueno, ¿qué flecha selección de tantos? ¿Cuál? Porque también es bien importante a qué le voy a llegar, a qué voy a tratar, cuál es mi blanco terapéutico. Dijimos, ¿es intestinal, articular, cutáneo? ¿O solamente va a ser cutáneo? Porque si tengo que trabajar estas tres esferas, entonces no está nada mal, de hecho está muy bien que echemos mano de un anti-TNF porque tiene efecto a esos tres niveles. Ahora, si yo quiero concentrarme más en lo articular y cutáneo, entonces tiene que ser anti-L17 o anti-L23. Si solo lo cutáneo, pues anti-L17 y luego tengo el L23 porque es el que dirige, insisto, la orquesta patogénica de la psoriasis. Pero, ¿qué tal un anti-TNF si solo es cutáneo? Pues también pueden echar mano de él, solo que recuerden que no van a tener respuestas tan importantes, no PASI 90, no PASI 100, pero sí PASI 75, que debo decir que nosotros en población mexicana hemos usado anti-TNFs que alcanzan respuestas de PASI 90 y PASI 100. Claro que no solo con el agente, sino trabajando con todo el asunto cardiometabólico de los pacientes. Hagamos este ejercicio visual. El paciente solo tiene problemas de psoriasis. ¿Qué agentes están aprobados y pueden considerarse como primera línea? Pues los tienen en pantalla. Desde anti-TNF, anti-L17 y, por supuesto, los anti-L23. El problema es cutáneo y articular, pues la misma historia. Los mismos agentes que acabo de señalar. Ahora, los reumatólogos determinan qué dominio es el que está afectado, porque para ellos no es lo mismo un problema periférico, articular periférico, que un problema axial o una endosopatía. De acuerdo al dominio afectado es como ellos van a dar el tratamiento. Cada vez hay más evidencia de que pareciera que los biológicos pueden disminuir el riesgo del desarrollo de artropatía psoriásica. Es discreto la disminución del riesgo, pero cada vez hay más evidencia en ese sentido. Acá hay un dato importante con la TB, que miren, si habláramos en Noruega, esto pues quizá no tiene tanta relevancia, pero en nuestro país, la tuberculosis y con los anti-TNFs, muchísima importancia. Primera línea puede ser Risabucel, porque se ha demostrado que pacientes que usaron estos agentes y que se demostró que de inicio tuvieron TB latente y no recibieron profilaxis, al seguimiento a 5 años nunca desarrollaron reactivación por la TB, a pesar de haber usado el agente anti-L23 y sin profilaxis para la TB. De manera que son una primera línea muy importante. También úsese, cuídese, pero cuidado con los anti-TNFs. Los anti-TNFs tienen alto riesgo de reactivar una TB. Las evaluaciones de estos pacientes. PPD, recuerden que esta fue pregunta de examen de consejo hace algunos años. No 10 para psoriasis en nuestro país, 5 o más es positivo, y eso significa TB latente y que requiere profilaxis, que la pueden hacer con isoniazida de 6 a 9 meses asociada a piridoxina o bien con rifampicina por 4 meses. ¿Cuándo iniciar el biológico? Mínimo un mes posterior a que hayamos iniciado la profilaxis, idealmente 2 meses, pero con un mes que tengan garantía de que usó la profilaxis pueden iniciar el biológico. Comentaba que cuidado con los anti-TNFs porque ven en pantalla un riesgo relativo de 10 para la reactivación del TB. Ojo con esto también, a pesar, decíamos, de tener un tamizaje para TB latente
negativo en algunos pacientes, más del 60% ven ustedes en este estudio, presentaron reactivación de TB. Y no fue pulmonar, fue extrapulmonar en más del 70%. Entonces hay que hacer, por favor, todo el tamizaje con estos pacientes. Ya señalé hace un momento que tenemos más tranquilidad con los anti-L23 aparentemente hasta la fecha, más de 5 años de seguimiento. Pero hay que seguir a los pacientes en todo momento. Los primeros meses son muy importantes, pero no los únicos. De los años puede presentarse una reactivación que no necesariamente va a ser pulmonar, sino puede ser extrapulmonar, como lo señalé en el estudio. El estudio de infecciones, pero por supuesto, no solo TB, de otra naturaleza, tenemos panel viral que hay que realizar en estos pacientes. El empleo de biológicos en VIH se puede hacer, por supuesto que se puede, solo que no es primera línea. La primera línea es la terapia antirretroviral. Si no hay respuesta, claro que se pueden agregar biológicos, siempre de la mano con su infectólogo. Esto no se sabía o no se podía hacer hace 10 años. Hoy día es válido y se puede. Su paciente tiene psoriasis y enfermedad de Crohn, involucra la esfera intestinal, entonces podemos usar estos agentes que tienen efectos a esos niveles. No los anti-L17, Cicovixe o Vime, que Vimekizumab no lo tenemos y Grogarumab en México. Psoriasis y una insuficiencia cardíaca, NICA 3, NICA 4, cuidado, ahí está en rojo los anti-TNFs porque pueden agravar la cardiopatía. Pero sí hay luz verde para USTE, CQIXE, RISA y UCE. Psoriasis y cáncer de piel no melanoma, hay luz verde para USTE, CQIXE, RISA y UCE. Cuidado con los anti-TNFs porque hay evidencia de que podrían estar asociados al desarrollo de cáncer de piel no melanoma. Sin embargo, aparentemente, cuando se ha hecho un análisis más detallado, esos pacientes que desarrollaron cáncer de piel no melanoma con anti-TNFs es porque tenían el antecedente de fototerapia o el empleo de ciclosporina. ¿Hoy se puede usar biológicos en cáncer? Sí, la respuesta es sí. Lo ideal es que ese cáncer haya sido hace más de 5 años, pero si es un cáncer activo, con la asesoría del oncólogo, se supone, por guías, que se podría utilizar. Psoriasis y enfermedad desmielinizante. Luz roja para los anti-TNFs, ADA, Teplix y Sartolizumab. Luz verde para los que ven en pantalla. Psoriasis y obesidad afecta, a todos. Todos los agentes biológicos tienen menor respuesta en un paciente en mayor o menor grado, pero en un paciente que tiene obesidad van a responder menor. Por eso es crucial que el paciente mejore su estilo de vida. Terminamos con la E de eficacia y seguridad, como hemos platicado, y hay que considerar también el asunto, decía, de edad fértil, tiene un embarazo como tal. La E de densidad basada en existencia, porque la evidencia es una cosa, pero lo que está en el hospital es otro, el biológico con el que se cuenta, la economía. ¿El paciente lo va a poder pagar o quién lo va a pagar? ¿Tiene seguridad social? Tamizaje. Sugiero que recuerden esta mnemotecnia, BESER. B, que incluye la biometría hemática, E, examen general de orina, H, hepático, C, creatinina, E, embarazo, T, tuberculosis. Ahí está basal y luego cada cuándo tenemos que hacer la evaluación, por ejemplo, la TB, al año tenemos que repetir, por supuesto, el resto de los estudios periódicamente conforme vaya siendo necesario. Les recomendaría recordar verse no solo con B labial, sino con UV, porque claro que los virus hay que analizarlos, hay que hacer tamizaje panel viral para grupos de hepatitis B, C, B y H. Seleccionamos el biológico. ¿Cuál es primera línea? Pues ahí los tienen, anti-TNFs, anti-L17 y anti-L23. Hoy ya sabemos que los anti-TNFs tienen una menor respuesta. Sí, es verdad. ¿Por qué no a todos les damos anti-L23? Bueno, ya lo señalé hace un momento, que si tienen problemas a otro nivel como el intestinal, podríamos echar mano muy bien de los anti-TNF. Segunda y tercera línea, infliximab está para psoriasis muy severa o fracaso de primera línea por las consideraciones que ya platicamos de el riesgo de inmunogenicidad y el riesgo de que si ese biológico se tiene que suspender por la razón que me digan, como una pandemia que se desapareció hace unos años, va a ser muy difícil que nuevamente recupere la eficacia cuando se reinicie ese biológico, a diferencia de los otros.
Metas de tratamiento. Miren estas metas hace años. La respuesta mejor, máxima, lo que esperábamos como meta era fase 75. Hoy, ese fase 75 se quedó como la menor respuesta. Hoy hablamos de fase 90 o fase 100. Ya se elevó el nivel de respuesta. Fracaso terapéutico, que nos podrían preguntar. ¿A qué se refiere? A que estamos usando un biológico y si a las 16-24 semanas no ha tenido respuesta, eso se llama fracaso terapéutico. El fracaso secundario, fracaso terapéutico primario. Y el secundario es cuando después de este tiempo de las 24 semanas se presenta la pérdida de eficacia, es decir, a las 52 semanas. Pero de 16 a 24, si no ha respondido el paciente, eso es fracaso terapéutico primario. Evaluaciones periódicas cada 3 a 6 meses. ¿Qué hacer a lo largo del tiempo si es que no ha mejorado el paciente? Bueno, tienen una mnemotecnia de cría, que se refiere a cambiar de tratamiento de plano, reducir el intervalo entre dosis, incrementar la dosis, agregar tratamiento tópico y o sistémico. Ahora, nosotros no solo vamos a decidir qué le sumo y cada cuántas semanas vamos a escuchar tratamiento, porque si su paciente, además de psoriasis en placas, presenta artropatía psoriásica, necesitamos preguntarle al reumatólogo o al gastroenterólogo si es que además tiene enfermedad de Crohn, si está bien que hagamos este ajuste de tratamiento. O quizá nosotros como dermas solo deberíamos hacer otro tipo de ajuste, pero si vamos a mostrar biológico tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Miren qué proponían en estas guías del 20, tiene mucho, ¿Qué hacer cuando fracasa el segundo biológico a los subsecuentes? Unas consideraciones eran factores de riesgo modificables. ¿De veras no voy a esperar a que fracase el segundo biológico? Hombre, eso hay que hacerlo desde la primera vez que le preguntan el nombre al paciente. Si ustedes identifican un factor de riesgo modificable, no esperen a que fracase el segundo biológico para trabajar en eso. Insisto en los pilares terapéuticos, insisto en la atención integral, insisto, miren, en esto del peso, a propósito de cambios en el estilo de vida. Este es un estudio que demostró por más de 20 puntos porcentuales que los que tenían dieta y biológico les iba mucho mejor que los que solo usaban biológico. Ustedes preséntenle a un político una fórmula mágica que le va a dar más de 20 puntos porcentuales en las encuestas y se las compran. ¿Por qué nosotros no vamos a compartir esta evidencia con nuestros pacientes? Si mejora el peso, mejora el paso. Entonces hagámoslo. Y demostraron ellos que no yendo a correr maratones cada 8 días, bajando 5%, haciendo ejercicio 40 minutos 3 veces por semana durante 20 siglos, ¿o cuánto? 20 semanas. Durante 20 semanas demostraron, bajó el peso, bajó el paso. Estos son pacientes que no usamos biológicos, pero lo pongo acá, se los comparto para que vean cómo cambian el estilo de vida y entonces pueden mejorar, no solo su psoriasis, su vida entera puede mejorar, tanto física como emocional. Y esto porque es importante, porque ustedes saben que la obesidad es una epidemia, ¿no? También es una pandemia, pero por supuesto, y siendo México primeros lugares de obesidad, no solo adultos, sino infantil, tenemos que hacer algo. Ven ustedes cómo se incrementa la prevalencia y la incidencia. Hoy día está la tendencia de no mejoró al biológico, súbale la dosis. Vamos a aumentar la dosis, o vamos a aplicársela con más frecuencia. Estas son las dosis. Eso sí, revisen las dosis de cada biológico, yo creo que un día antes del examen de consejo para que las tengan presentes. Difícilmente para preguntar dosis, pero echenle un ojo. Pero a lo que me quiero referir aquí es que hay una tendencia de que no mejoró el biológico, aumenta la dosis, aplícasela. Si era cada 2 semanas, tú pónsela cada semana. Si era cada 4, pónsela cada 3. Espérenme cuándo vamos a enviarnos a una clínica de obesidad, por ejemplo, para trabajar con eso. Ahí está lo que decía, lo del incremento de dosis, zonas de aplicación subcutánea, las ven en pantalla, pero claro que hay un biológico intravenoso, que ustedes saben es el infliximab, insisto que es el que lleva la X de cruza y médico. Transición terapéutica, usé un biológico de primera línea pero fracasó, por ejemplo es que fracasó terapéutico primario, es decir, esas primeras 24 semanas. Supongamos que fue adalimumab. Tengo que planear el fin de adalimumab y contar eso como semana 0. Si le iba a tocar dentro de 15 días, porque se aplica cada 2 semanas adalimumab con 2 dosis de mantenimiento, bueno, pues entonces esa semana será la 0. Luego
yo tengo que establecer que esa semana 0 también va a ser la primera dosis del siguiente biológico de segunda línea, que supongamos es ixekizumab, pero debe haber un puente entre estos dos biológicos. Actualmente se sugiere que ese puente sea con metotrexato y que se acompañe hasta por 12 semanas, aún usando ya el segundo biológico. A esas 12 semanas, si todo va bien, se puede empezar a disminuir la dosis de metotrexato con miras en suspenderla antes de la semana 24 de haber iniciado el segundo biológico. Claro que si hay un evento adverso por metotrexato, pues obviamente se tiene que suspender antes, si no vamos a estar esperando las 24 semanas. Poblaciones especiales. Ahí los tienen hace años. Yo hablaba de una nemotecnia en Emiratos Árabes Unidos, o incluso con esa nemotecnia decía yo que con mi miopía y mi astigmatismo me hacía recordar que el A se parecía al 4, la E al 6 y la U casi tenía 12 letras, y por ahí me acordaba yo que era la edad en la que se podía usar estos biológicos. Hoy día el único que requiere los 4 años para arriba es adalimumab. Los demás de 6 años para arriba ya se pueden usar estos biológicos que están en pantalla: ETA, USTE, SECU, ixekizumab. Solo el adalimumab, la A, que se sigue pareciendo al 4 según mi astigmatismo, pues me hace recordar que se puede usar a más corta edad. Los demás están los 6. Algo nuevo en embarazo y lactancia sí que lo hay. Y la pregunta ¿es el único biológico constituido por esta región? ¿Qué región es esa? Les pregunto. Es la fracción FAB humanizada de un anticuerpo anti-TNF. O sea, es otro pedazo que nos sirve. Ven ustedes entonces que hemos hablado de proteínas de fusión, a la extrema izquierda lo tienen, al centro tienen anticuerpos monoclonales, y acá dijimos una fracción FAB humanizada. ¿Cuál es la importancia? Que no tiene FC, no tiene el fragmento FC, entonces no puede atravesar la barrera transplacentaria. Si la pregunta fuera cuál es el primer agente biológico, primera línea en embarazo, lo tienen en pantalla. Unido a moléculas de polietilenglicol, polímero no inmunógeno, no tóxico, incrementa la vida media este asunto, reduce la inmunogenicidad porque es humanizado, oigan, pero es que ya está vigilado y entonces por eso se disminuye la inmunogenicidad. También se disminuye la degranulación y aparentemente duele menos. ¿Qué es el certolizumab? Bueno, pues anti-TNF. Como buen anti-TNF, sus respuestas son de PASI 75, lo dijimos hace un momento. Esto suelen, los anti-TNF oscilan en respuestas de PASI 50, PASI 75. Difícilmente PASI 90, PASI 100, aunque insisto, experiencia que hemos tenido nacional, hemos tenido pacientes con anti-TNF que alcanzan respuestas de PASI 90 y PASI 100, pero la gran mayoría en el mundo hablan de PASI 50, 75, como lo ven en pantalla. Si uno habla de PASI 90, PASI 100, entonces hablamos de los anti-L17 o de los anti-L23. Vacunas vivas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la del herpes zóster. Deberíamos suspender el biológico y dejar pasar 6 meses antes de aplicarle esa vacuna. La misma historia pasa con los bebés que nacen de madres que estuvieron expuestas a biológicos después de las 16 semanas de gestación. Excepción, la dijimos hace unos minutos, certolizumab, porque esa no atraviesa barrera transplacentaria. Cirugía electiva. ¿Cuánto tiempo debo dejar pasar? De 3 a 5 veces la vida media, o bien duración del ciclo de tratamiento. Regreso al ejemplo de adalimumab, que se aplica cada 2 semanas cuando ya es mantenimiento. Bueno, pues dejemos pasar esas 2 semanas y luego programamos la cirugía electiva. ¿Y cuándo reinicio el biológico? Bueno, que no haya, número 1, datos de infección y que ya tengamos cicatrización satisfactoria de la herida quirúrgica. En relación a seguridad, los eventos secundarios más frecuentes es dolor en el sitio de aplicación e infecciones de las vías respiratorias altas. ¿Que hay efectos secundarios graves? Pues sí, si los hay, hemos platicado desde el cáncer de piel y melanoma, porque ya platicamos eso en relación a los anti-TNF. Esto es interesante, eventos adversos graves. ¿Qué es un evento adverso grave? Pues una celulitis, por ejemplo, que amerita suspender el biológico. ¿Quién está a la cabeza? Y por la misma razón no es biológico de primera línea, se sigue dejando por guías como segunda línea
o tercera línea, o si de plano ya llevan ustedes 5 biológicos y no han mejorado con nada, se podría considerar infliximab, pero no primera línea. Y esta es una de las razones. Es un agente que está demostrado que es el que más interrumpe a los 3-4 meses de estar usando por infecciones graves. ¿Que los llevan al hospital? Pues otra vez infliximab, infección que los lleva al hospital, nuevamente a la cabeza infliximab. ¿Cuáles son más nobles? Pues ya tienen ustedes a ustekinumab, tienen etanercept, que por cierto el etanercept fue el primer biológico aprobado para población infantil y esta es una de sus bondades. No tendrá la eficacia, porque también recordarán, dijimos que este es el que tiene menor eficacia terapéutica, los que alcanzan un PASI 75 en menor porcentaje. PGA en casi sin lesiones o sin lesiones de plano. ¿Con quién se logró? Pues los primeros que lo demostraron, secukinumab, anti-IL-17, pero hoy esto lo logra también los anti-PET-19, es decir, ustekinumab, risankizumab, difrakizumab. Los que menos logran esto, ahí los tienen en pantalla, está anti-TNF, etanercept, adalimumab. ¿Se pueden usar los biológicos con COVID? Bueno, por supuesto, tienen luz verde el asunto viral. Allá hay una luz roja en los JAK, pero recuerden que los JAK, lo dijimos al principio de la charla, no son biológicos. No son biológicos, son pequeñas moléculas. Y una gran diferencia es que las pequeñas moléculas tienen acción intracelular y son tan pequeñas que por eso tienen vía de administración oral. Los biológicos son tan grandes que no pueden administrarse por vía oral. Son inyecciones, la gran mayoría subcutáneos, un intravenoso, ya lo dijimos, infliximab. Debemos usar este tratamiento. Una vez que un paciente inicie con biológico, se debe seguir el biológico para toda la vida, a menos, según algunos autores, creencias, que si el paciente lleva un año y no tiene lesiones durante un año, digamos, tiene un PGA sin lesiones o casi sin lesiones, por supuesto, menos de una superficie corporal a menos de 1, menos de 2, podría considerarse espaciar las dosis. Que si era cada 2 semanas, mejor vamos a cada 3, mejor vamos a cada 4. Lo contrario a lo que algunos autores hacen cuando hay una obesidad que no responde al tratamiento de la psoriasis. Ahí lo que hacen es reducir las semanas de administración. Quisiera cada 2 semanas, cada semana. Quisiera cada 4 semanas, cada 3. Acá lo que se sugiere, si el paciente está estable y sobre todo, si estamos minimizando factores de riesgo modificables, que se podría espaciar la dosis del biológico en cuestión. Ojo con infliximab, también lo dijimos al principio, con evitar suspenderlo, porque difícilmente ustedes van a recuperar la misma respuesta basal. Sobre todo también hay que señalarlo después de 16 semanas de suspensión. Quizás si lo suspenden, si se le pasó a aplicar la dosis 1 semana, 2, 3 semanas, no pasará nada. Pero está publicado que si pasan más de 16 semanas ya no va a responder como antes. Miren, ahorita me viene a la mente que infliximab va con I, ¿verdad? Y dijimos en su momento que antes de que llegara a los anti-IL-17 era el que respondía más rápido, se obtenían respuestas terapéuticas más rápidas y de mayor eficacia, con I. Lo digo porque el más rápido agente hoy día, junto con el infliximab de acción, también va con I. Digamos que son los Ferraris de los biológicos, los que empiezan con I. Ixekizumab. Recordará que puse ahí una imagen de unos carritos de Rayo McQueen. Yo no he visto esa película, pero con un niño de 2 años, 9 meses, le estoy aprendiendo varias cosas. Entonces, lo que quiero señalar ahí es que agente biológico de rápida acción, entonces la pregunta tiene dos: infliximab, que es un anti-TNF, ixekizumab, rápida acción, que demostró haberle ganado en las primeras 12 semanas a ustekinumab, con PASI en 12 semanas. Luego ya señalé también que a las 24 semanas del seguimiento las cosas se estabilizaron, ya hubo empate. Pero con I son los biológicos más rápidos. Esto que he platicado de una manera rápida, somera con ustedes, lo tenemos publicado en este artículo que ven en pantalla en Gaceta Médica de México. Regreso a los pilares terapéuticos.
tópico, fototerapia, oral, biológico. No olviden la atención integral, por favor. Dijimos que usar biológico de primera línea se puede, pero por supuesto que se puede. La cosa es que lo puedan pagar, que el poder adquisitivo lo permite, la seguridad social que tengo, mi seguro de gastos médicos mayores me lo va a aprobar, porque ese es el asunto. Y aunque usen tratamiento biológico de primera línea, no pierdan de vista los otros escalones de la terapia, del edificio terapéutico de la psoriasis: la oral, fototerapia, tópico y, por supuesto, la atención integral con dieta. Que dieta me refiero a propiamente dieta, buena alimentación y infecciones, estrés o emocional, traumatismos, porque hoy día todavía hay pacientes que se arrancan las escamas, que usan zacates para bañarse, y apego terapéutico. Entonces podemos, insisto, empezar con el biológico de primera línea. Podemos empezar nuestro edificio terapéutico como lo hicieron acá. Venga que se me fue el nombre, Jordania. Ya me voy a acordar y ustedes ya lo deben tener en mente. Así construyeron, en Petra. En Petra se construyó de arriba para abajo. Pero podemos hacerlo también a nuestro estilo latinoamericano, maya, azteca, de abajo hacia arriba. Y lo tenemos que hacer cuando no hay manera que un paciente adquiera un biológico. Hemos hecho tratamientos en varios pacientes tópicos, fototerapia oral, sin biológicos, pero sí mejorando el estilo de vida de esos pacientes, y cuesta mucho trabajo, pero es que el biológico a veces cuesta mucho más y es imposible. Puede no ser suficiente cambiar el estilo de vida, pero sí es necesario y saludable. Me quedaría corto si no hablara de biológicos en psoriasis, y más que les dije que vamos a ver más allá del ABCD, varias letras del abecedario, porque recientemente, el año pasado, en septiembre, octubre, aprobó la FDA al primer biológico para psoriasis espesa, permítanme la expresión. ¿Cuál es la variedad más espesa de la psoriasis? Pues la variedad espesa es la pustulosa. Se los digo así porque el biológico aprobado se llama Spesolima, que es un anti-IL-36. No lleva acá, por cierto, porque va sobre el receptor de la IL-36. Si fuera directamente sobre la interleucina 36, en su nomenclatura debería llevar Calequil. Pero como va sobre el receptor, pues le pasa lo mismo que a dupilumab, por ejemplo. Con eso termino. Yo les agradezco mucho su atención. Bien, agradecemos al doctor César Maldonado y nos vamos a comer para estar en tiempo a las